El movimiento de Hamás es en la historia del movimiento nacional palestino un fenómeno tardío, porque cuando se crea la Organización para la Liberación de Palestina, que va a conducir a Arafat, etc., el movimiento nacionalista palestino tenía las características que tenían movimientos nacionalistas similares en el Medio Oriente, en Siria y en Egipto, que era el movimiento de tipo laico, nacionalistas y laicos. Y en la carta del OLP se pedía una república democrática, digamos, de Palestina. Muy tardíamente aparece Hamás, que se diferencia de la OLP, de la organización mayoritaria en la OLP, Al-Fatah, se distingue por su carácter fundamentalista, por su carácter islámico, por su carácter confesionalista. Hamás nace del trabajo de asistencia social en los territorios palestinos, que no es impedido nunca por el gobierno de Israel. Y por el contrario, el gobierno de Israel alienta el desarrollo de Hamás porque ve en el fundamentalismo islámico la posibilidad de crear una competencia contra la OLP y contra el movimiento palestino laico y quebrar y dividir el movimiento palestino. Hamás, la complicidad en la creación de Hamás por parte de Israel es la misma que la complicidad de Estados Unidos en la creación de Bin Laden. Usó a Bin Laden para luchar contra la ocupación rusa en Afganistán y luego Bin Laden se le dio vuelta. Acá ayudó a crear Hamás y Hamás se le dio vuelta. Claro que para que surjan estos movimientos nacionalistas islámicos tiene que haber una verdadera derrumbe del movimiento laico. Y este derrumbe del movimiento laico y el surgimiento de movimientos nacionalistas islámicos, religiosos, confesionalistas, no solo ocurre en el mundo árabe. En realidad, el que comienza este movimiento es Israel. Israel tenía un gran partido laborista que ganaba todas las elecciones, laico, etcétera, etcétera. Y a partir de la década del 70 empieza a ser suplantado por la derecha sistemáticamente. Y prácticamente aquel partido que fundó el Estado de Israel, fue sus primeros gobiernos y lo gobernó con planteamientos de tipo liberal, etcétera, está completamente desaparecido. Y ustedes habrán observado, porque se ve también en Buenos Aires y en cualquier ciudad donde hay una comunidad judía, un predominio absolutamente descomunal de los sectores judíos de tipo fundamentalista, religiosos, confesionalistas. Esto hace 30, 40 años era inimaginable. El judaísmo era acusado en todo el mundo por ser socialista, de izquierda, liberal. La incapacidad de estos movimientos nacionalistas laicos, tanto en Israel como en el mundo árabe, para resolver los problemas y las grandes crisis que había ahí, dieron origen a estos movimientos fundamentalistas. Y por lo tanto son movimientos, en un cierto sentido, profundamente reaccionarios. Se ve en el trato de la mujer, se ve allí donde están presentes en la creación de estados profundamente represivos. Pero lo que va cambiando también la naturaleza de Hamás es el hecho de que se va transformando en un baluarte de resistencia a la intención y a la política del Estado sionista de expulsar sistemáticamente a la población palestina y erradicarla de su territorio histórico. Entonces se concentran todas las expectativas de autonomía nacional, se concentran en Hamás. Hamás sigue defendiendo el derecho del pueblo palestino a que le devuelvan las tierras que le fueron robadas, conocido en general como la cuestión del retorno, el derecho al retorno. Es un derecho absolutamente elemental. Esas tierras fueron expropiadas violentamente por acciones militares. Entonces tiene límites, Hamás tiene límites insalvables. Pero la política de los socialistas es siempre estar del lado del oprimido contra el opresor, aunque delimitándose de la orientación, en este caso confesionalista, en otro caso nacionalista, de la orientación de las direcciones de estos movimientos. Hoy lo que nosotros luchamos es por el cese de los bombardeos, absolutamente,
por las reivindicaciones, libertad de los presos palestinos y por el cese, digamos, la destrucción del muro, la posibilidad de que el pueblo palestino, el pueblo de Gaza pueda moverse, salir y entrar de su territorio, exportar libremente y tener todo ese control. Es una lucha inmediata, son las reivindicaciones de este momento, en la perspectiva histórica de una república única, democrática y laica en el territorio histórico de Palestina.